La casa nunca fue silenciosa, hasta el día que ella se fue. Antes, había siempre un ruido, el roce de sus pantuflas en el piso de madera, el suave silbido de la tetera, el susurro constante de la radio en la cocina. Sonidos que para Miguel eran solo eso, ruido de fondo. Molestias insignificantes en el universo de su propia importancia. El funeral fue una formalidad gris. Miguel estuvo allí, con su traje negro y su corbata bien ajustada. Recibió condolencias con una sonrisa tensa, apropiada. Por dentro, solo sentía un alivio incómodo, mezclado con una prisa irracional por volver a su vida. La vida en la que su madre, con sus llamadas pesadas y sus necesidades insistentes, ya no sería un estorbo. No lloró. Ni una lágrima. Pensó que era fuerza. Ahora sabe que era la más profunda de las cegueras. La primera noche en la casa vacía fue pacífica. Por fin, silencio. Por fin, nadie le preguntaría si había comido, si volvería tarde, si necesitaba que le planchara la camisa. Subió a su antiguo cuarto, ahora convertido en oficina, y trabajó hasta tarde, disfrutando de la libertad recién adquirida. Fue al acostarse, en la oscuridad total del pasillo, cuando notó algo. No un sonido, una sensación. Como si el aire, de repente, se hubiera vuelto más denso, más frío, al pasar frente a la puerta del cuarto de su madre. La puerta que había cerrado de golpe, sin mirar atrás, esa misma mañana. Empezó con el perfume. 2 días después. Un aroma a jazmín y talco, tenue pero inconfundible, flotando en el recibidor. El perfume que ella usaba siempre. Miguel abrió ventanas, buscó un ambientador viejo. Residuos, pensó. La mente juega trucos. Pero el aroma no se iba. Aparecía en rincones, en el sofá donde ella se sentaba a coser, siempre fugaz, siempre cuando él estaba solo. Luego vinieron los ruidos. No los ruidos de la casa viva, sino otros. El crujido del colchón en su cuarto, como si alguien se hubiera sentado en el borde. A las 3 de la mañana. Miguel se quedó inmóvil en su cama, el corazón martillándole el pecho. La madera se contrae, se dijo. Es una casa vieja. Pero una tarde, trabajando en su laptop, lo vio claro. En el reflejo negro de la pantalla apagada. Una figura borrosa, de pie, justo detrás de su silla. No se dio vuelta. No se atrevió. Simplemente apretó los párpados hasta que la imagen en su mente se desvaneció. El miedo ya tenía un nombre, pero él se negaba a pronunciarlo. La indiferencia de Miguel se fue agrietando, reemplazada por una irritación nerviosa. Empezó a hablar en voz alta, para nadie. «Basta», gritaba a las paredes vacías. «Déjame en paz». Pero la paz era lo único que no obtenía. Los objetos empezaron a moverse. La foto de ambos en la playa, cuando él era niño, apareció boca abajo una y otra vez. Las cucharas, las que ella usaba para revolver su café con leche, aparecían en el centro de la mesa de la cocina, formando un círculo perfecto. Una noche, desesperado, buscó algo, cualquier cosa, que le diera una explicación racional. Revolvió el cajón de su mesita de noche. Y allí, bajo montones de papeles sin importancia, sus dedos tocaron algo frío y familiar. Era su inhalador para el asma infantil. El que ella guardaba por si acaso, años después de que él hubiera superado la enfermedad. Lo tenía siempre a mano. Siempre vigilante. Miguel lo sostuvo, y por primera vez, no sintió rabia. Sintió un pinchazo. Pequeño y agudo, justo bajo el esternón. Lo ignoró. Lo arrojó de nuevo al cajón. El clima en la casa cambió. El frío no era el del invierno, era un frío localizado, que lo seguía, que se posaba en su nuca cuando leía, que envolvía sus pies en la cama. Y con el frío, llegó el sonido. Un suspiro. Largo, profundo, cargado de un cansancio infinito. No venía de ningún sitio, y venía de todos a la vez. Salía de las paredes. Miguel ya no dormía. Círculos oscuros hundían sus ojos. Trabajaba con la luz de todas las lámparas encendidas. La casa ya no era su refugio, era una cárcel de recuerdos que se hacían físicos. Y la presencia ya no era sutil. Se manifestaba en la puerta de la cocina, que se cerraba sola cuando él pasaba.
En la televisión que se encendía a volumen bajo, en el canal de telenovelas que ella veía. En el reloj de péndulo del comedor, que se detenía todos los días a las 5:17 de la tarde, la hora exacta en que ella, religiosamente, le servía la merienda cuando volvía del colegio. La gota que colmó el vaso fue el espejo del baño. Una mañana, con la cara llena de espuma de afeitar, Miguel levantó la vista. Y no vio solo su reflejo cansado y demacrado. Vio, por un segundo que se le hizo eterno, otro rostro superpuesto al suyo. Su madre, con sus ojos tristes, profundos, mirándolo fijamente. No con ira. Con una pena tan inmensa que atravesó el cristal y le detuvo el corazón. Él gritó, retrocedió, y tropezó contra la bañera. Cuando volvió a mirar, solo estaba él, jadeando, con la espuma manchada en la camisa. Ese día, Miguel no fue a trabajar. Se sentó en el sofá del salón, el mismo donde ella pasaba las tardes, y miró a su alrededor. Y por primera vez, no vio una casa que quería vender. Vio las marcas en el marco de la puerta donde medía su estatura cada año. Vio el pequeño remiendo casi invisible en el mantel, donde una vez derramó vino y ella cosió sin reproche. Vio la silla junto a la ventana, desde donde ella lo esperaba, noche tras noche, mientras él no tenía tiempo para visitarla. La culpa no llegó como un rayo. Llegó como la marea. Lenta, fría, implacable. Se coló por las grietas de su arrogancia y empezó a inundarlo todo. Cada palabra dura, cada promesa incumplida, cada mañana te llamo que nunca se concretaba, cada regalo de cumpleaños que encontró sin abrir en un armario, cada instante de ingratitud regresó, y tenía el peso de una losa. Anocheció. La casa estaba en un silencio expectante, como conteniendo la respiración. Miguel ya no sentía miedo del fantasma. Sentía terror de sí mismo. De la persona en la que se había convertido. De la frialdad de su propio corazón. Caminó, como en un trance, hacia la habitación de su madre. La puerta, que había permanecido cerrada, se dio con un gemido suave. La habitación estaba intacta. Todo en su lugar. El aire olía a ella, pero esta vez no era una aparición espectral. Era un recuerdo puro, dolorosamente tangible. Se desplomó al lado de la cama, enterrando la cara en la colcha que aún guardaba la forma de su cuerpo. Y ahí, en la oscuridad, rodeado por el amor que siempre estuvo ahí y que él nunca supo ver, se rompió. Y entonces Miguel se arrodilló. No por costumbre, no por ritual. Se arrodilló porque sus piernas no podían sostener el peso de tanto remordimiento. Y lloró. Lloró con un llanto que le rasgó la garganta, que le sacudió el pecho, un llanto de niño perdido y de hombre arrepentido. Agarró la colcha con fuerza, y las palabras que nunca dijo, brotaron en un torrente ahogado y sincero. Mamá, perdón. Perdón por no ver, por no escuchar. Perdón por cada, déjame en paz, por cada mirada de fastidio. Perdón por no agradecerte la comida, el cuidado, el amor, ese amor que estaba en cada detalle y que yo tomé como un derecho. Perdón por no estar cuando te fuiste. Perdón, por no haber sido un buen hijo. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Y entonces, pasó. El frío glacial que lo había perseguido durante semanas se disipó, como si una ventana se hubiera abierto al sol de la mañana. Una calidez suave, como un abrazo ligero, envolvió la habitación. El aire pesado se volvió ligero. La opresión en su pecho se deshizo. No hubo una aparición. No hubo una voz. Solo una sensación. De paz. De aceptación. De un nudo que, finalmente, se soltaba. Miguel se quedó allí, arrodillado, hasta que el primer rayo del amanecer pintó una línea dorada en el suelo. Se levantó, las rodillas entumecidas, el corazón herido pero limpio, por primera vez. La casa seguía en silencio, pero ya no era el silencio del abandono. Era el silencio de la tranquilidad. El espectro no había desaparecido porque recibiera su perdón, se había desvanecido porque él, por fin, había entendido. El amor de una madre no termina con la muerte. Y a veces, necesita ser reconocido, incluso desde el otro lado, para que ambas almas puedan descansar. Y en el marco de la puerta, al salir, Miguel juró que,
Por un instante, sintió el suave roce de una mano en su pelo, como hacía ella cuando era pequeño y tenía pesadillas. Solo un roce. Una despedida. Y un perdón, más grande que cualquier falta.